Ay, perdón. Lupita, ok, gracias. ¿Dónde? Estaba ahí atrás, ¿no? Sí, gracias. Vamos a tener este webinar de gestión de riesgos. Ever Viveros es nuestro ponente en esta ocasión. Les voy a pedir que sus preguntas, Ever va a ir platicando con ustedes y al final, pues bueno, tendremos la sección de preguntas y respuestas, que puede ser a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Pues bueno, te cedo los micrófonos, amigo, que tengas una buena exposición y cualquier cosa estoy en el WhatsApp. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por el interés en este tema, que al final del día es un tema de suma importancia en las empresas, principalmente en empresas del área de tecnologías, donde pues al día de hoy los riesgos cibernéticos y los riesgos informáticos pues tienen mucha relevancia, ¿no? Hemos visto historias repetidas de empresas que no invierten en su seguridad y en consecuencia en la gestión de riesgos. La norma ISO 31018 es una norma que tiene un enfoque integral hacia la gestión de riesgos, es decir, en una empresa hay N número de disciplinas, áreas, departamentos, y puede haber distintos tipos de riesgos. La 31000 es una norma que te permite crear un enfoque metodológico, un enfoque práctico para atacar cualquier tipo de riesgo y solamente hacer una adaptación por la particularidad del método de cálculo del riesgo. Entonces, lo que vamos a ver es las bases, una visión general de todo lo que consiste la norma. Y vamos a ir viendo específicamente los principios que conllevan a la norma, la parte de proceso, algunos ejemplos muy básicos, ¿no? De prioridad, impactos y algunas técnicas o herramientas que se utilizan para la gestión de riesgos, ¿sí? Obviamente, al ser una norma ISO, pues tiene cierta familiaridad con todo el resto de su familia de las estándares ISO. Y si bien algunas normas certificables como la 9001, la 20000, la 37001, la 27000, 22301 conlleva una gestión de riesgos, bueno, este es un estándar que se puede utilizar para apoyarnos y crear esa metodología de riesgos que nos está pidiendo otro estándar certificable. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer los principios fundamentales para crear un enfoque metodológico de gestión de riesgos con base a las buenas prácticas del estándar internacional ISO 31000. Entonces, fíjense bien, para quitarnos de la cabeza lo que sí es y lo que no es la ISO 31000, primero que nada, la primera edición fue en el año 2009. Entonces estamos hablando que no estamos tan retirados de cuando la industria ISO se empezó a preocupar por el tema de riesgos. La edición vigente está publicada en el año pasado, 2018, y ojo, provee directrices, es decir, guías únicamente, es decir, no requerimientos. Por lo tanto, este estándar no es certificable, es decir, las empresas no pueden adoptarlo y buscar una certificación por un organismo certificador. Solamente se puede adoptar como una buena práctica. Lo más importante de este estándar es que es multiindustria. Vuelvo a repetir, es un estándar abierto que propone un enfoque al riesgo integral y que tú te puedes apoyar tomando las buenas prácticas y replicándoselas en tu empresa, pero obviamente poniéndolo en el contexto de todo lo que pueda conllevar a tu contexto empresarial. Entonces, las definiciones básicas es partiendo de la premisa de lo que es un riesgo. Los riesgos siempre se van a entender como esa incertidumbre, es decir, no sabemos o no tengo certeza si lo que voy a hacer va a salir bien o va a salir mal, porque a futuro las cosas pueden verse afectadas por el número de eventos. La gestión de riesgos, en consecuencia, lo que trata de hacer es dejarte listo y entender cuál es tu situación actual ante posibles escenarios que se pudieran materializar y cómo esos escenarios te pudieran afectar. Principalmente si nos ponemos en el contexto y en los pies de una empresa, pues los objetivos que tiene la empresa en mente. Típicamente los objetivos de una empresa pues, son crecer el negocio
y maximizar las utilidades o las acciones hacia los interesados mayores, que en este caso son los accionistas. Entonces, si nosotros nos vamos a frameworks de gobierno como COVID y algunos otros, pues también nos plantean mucho este enfoque a riesgos, ¿no? Entonces, la evaluación del riesgo entonces es aquel proceso, y ojo, subrayamos la palabra, ¿no? Aquí la parte de proceso. Proceso general que incluye identificar el riesgo, analizar el riesgo y evaluar el riesgo, ¿no? Al término del día. Entonces, este proceso se tiene que definir. Acuérdense que la particularidad de los procesos es que me permiten una reproducibilidad y una repetitividad. Quiere decir esto que en el momento que yo trabajo apegado a un proceso, pues tengo incremento las posibilidades de éxito y además de que mi operación se estandarice. No obstante, las empresas hoy en día tienen el mayor reto, que es la cultura del país. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué se nos complica tanto la práctica de gestión de riesgos? Primero, nuestra cultura no nos lleva a que gestionemos riesgos de salud. Es decir, no guardamos una dieta, no hacemos visitas frecuentes al médico y la curva de la Secretaría de Salud no los dice, ¿no? La gente que llega a urgencias es porque ya llega con un problema mayor. Sale carísimo atenderlo. Segundo, en nuestro día a día, si yo les preguntara, oye, vas a cruzar una avenida muy grande de 3, 4 carriles. Estás parado en la esquina y hay un puente peatonal a menos de 500 metros. ¿Por dónde te cruzas? ¿Por los 4 carriles sorteando los autos o caminas hasta el puente y subes el puente evitando el riesgo de que te accidentes? Obviamente podemos debatir que pueden surgir otros riesgos, como que me asalten en el puente, que tiemble y se caiga el puente, etc. Pero nuestra naturaleza de la cultura del país no tiene un enfoque hacia el riesgo, mucho menos si esto lo ponemos en el contexto de las empresas, porque recuerden que la cultura del país se permea en la cultura empresarial. Entonces, es muy complicado. Segundo, darle o demostrar a los inversionistas o, en todo caso, a los jefes, que una gestión del riesgo es un camino que se debe de hacer como una disciplina constante y no solamente como un ejercicio para cumplir con una auditoría, porque de nada nos sirve ese ejercicio, ¿sí? Entonces esto tiene que ser una disciplina y las disciplinas son complicadas de adoptar. Si nos disciplinamos a hacer ejercicios, pues es lógico que el primer día nos va a doler todo el cuerpo y no vamos a querer volver a hacer. Lo mismo pasa con la adopción de estos estándares. Entonces hay que crear una disciplina. Por último están los términos, nivel de riesgo, valoración del riesgo, ¿no? Que el nivel de riesgo implica un rango, una medida, ¿no? Una magnitud, dependiendo de una combinación de riesgos expresada en términos de la consecuencia y las posibilidades, ¿no? Entendemos la posibilidad como qué tan factible es que este evento se materialice en algún momento y lo podemos ver desde dos perspectivas. Ya se ha presentado en el pasado, entonces es algo que sí sabemos que se presenta y que se puede volver a repetir, o nunca se ha presentado porque tenemos algo que lo está preveniendo, ¿no? Por parte de la valoración del riesgo es el proceso de comparar los resultados de mi análisis de riesgo con criterios de riesgo para determinar si el riesgo es aceptable o tolerable. Es decir, las empresas tienen que establecer umbrales de cuánto pueden soportar los riesgos y qué riesgos no deberían de dejarse crecer o no se deberían de tomar en cuenta para hacer inversiones mayores. Entonces, todo este análisis, todo este diagnóstico posterior permite que las empresas hagan inversiones focalizadas. Porque el primer miedo que tienen los directivos es, ok, voy a hacer un análisis de riesgo. Voy a concientizar a toda la gente que haga un análisis de riesgo. El resultado puede ser fatalista en el sentido y en el orden de que cada persona se puede volver creativa y detectar 100, 200 riesgos. Y puedes tener al final del día una matriz de riesgos hasta de 1000 riesgos que la gente identificó, ¿no? Desde el más simple y purista hasta el más irrealista. Pero bueno, ¿qué vas a hacer con ese listado? Tendrías que someterlo a una prioridad, a un análisis. Entonces, esto se vuelve como un elástico, ¿no? Al inicio todo el mundo va a detectar riesgos, se va a estirar el elástico
y en algún momento el elástico va a empezar a recuperar su volumen natural, porque lo más común es que cuando la gente detecta muchos riesgos, pues tú le vas a decir, oye, está bien, ¿cuántos riesgos detectaste? 100. Ok, pues entonces a ti te va a tocar implementar 100 medidas para controlarlos. El peor escenario que puede suceder es que la gente te diga, ¿sabes qué? Pues no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Voy a implementar solamente 3 riesgos y estos 3 riesgos son los más críticos. Perdón, estoy aquí abriendo el chat porque vi que había algún comentario. Ya. Ok, el tratamiento del riesgo es, una vez que yo ya identifiqué el nivel de magnitud del riesgo y lo comparé contra los criterios, yo tengo distintas opciones. Las distintas opciones que se pueden dar, ¿no? Es la parte de, o que se conoce como meta. No sé si lo habían escuchado. El famoso meta es un riesgo se puede mitigar. Mitigar un riesgo significa bloquear una amenaza de una vulnerabilidad. Eliminar el riesgo significa que dejemos de hacer una actividad o una práctica. Transferir el riesgo significa que subcontratamos a alguien para que asuma o haga esa práctica y entonces estamos transfiriendo el riesgo. Normalmente puede ser el hosting, los servicios en la nube, los desarrolladores, terceros, una fábrica de software. Y la parte de A, pues es el aceptar, que significa que, de acuerdo a mis criterios que yo definí, ese nivel de riesgo resultante, pues es aceptado. No quiere decir que lo acepto y cierro los ojos y no me importa cada vez que se materialice, no. Lo que quiere decir es que estoy consciente de que existe y tengo un mecanismo para reaccionar cuando se presente, pero no voy a invertir para mitigarlo y evitarlo y mitigarlo. Simplemente voy a reaccionar cada vez que se materialice. ¿Sí? Es evidente que también la práctica de gestión de riesgos nos lleva a hacer periodos y monitoreos constantes, es decir, no porque un riesgo en un ejercicio 1 salga con un nivel de riesgo bajo, quiere decir que toda su vida se va a mantener así. Les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Imagínense que estamos en una empresa en una zona de aquí de la ciudad, Colonia del Valle, y esta empresa tiene un servicio de limpieza de todos los baños, edificios, subcontratado. Y de repente este servicio de limpieza pues, hace huelga, ¿sí? ¿Cuál sería el impacto al negocio? Pues alto, ¿no? Pero a lo mejor tenemos la facilidad de estar en la ciudad y subcontratar a otra empresa de manera más rápida. Pero ¿qué pasa si es un servicio de comedor de alimentos en donde las personas pueden adquirir ahí sus alimentos? ¿Qué pasa si la empresa o este subcontratista se va a una huelga y deja de producir los alimentos? Pues hay una mitigación porque alrededor de toda esta colonia, pues hay en número de negocios en donde la gente puede bajar e irse a comer. Realmente el impacto puede ser hasta menor. Pero ¿qué pasa si este escenario me lo llevo yo a una plataforma petrolera en donde o está la plataforma, barcazas o el mar abierto? Y si la empresa que provee los insumos de alimentarios hace huelga, pues el escenario cambió. ¿Están de acuerdo? Y entonces en el contexto opuesto, pues ese riesgo que para en un momento un tipo de negocio puede ser de muy bajo impacto, para otro puede ser de muy alto impacto. Entonces, la práctica de la gestión de riesgos nos exhorta, nos invita a que hagamos una disciplina constante y no discriminemos un riesgo con respecto a otro, sino que hagamos evaluaciones constantes, prudentes, para estar monitoreando si un riesgo ya cambió porque cambió la operación del negocio, porque factores externos también cambiaron o alteraron el valor. Y entonces, en términos generales, se manejan dos tipos de riesgo. Más adelante vamos a ver una clasificación más desmembrada. Estos son dos grandes categorías: riesgo operativo, riesgo tecnológico. Riesgo operativo, pues es, por definición, dice riesgo de pérdida debido a una inadecuación o fallos en los colaboradores, los procesos, los sistemas internos o bien a causa de factores externos. El riesgo tecnológico pues significa riesgo de pérdida debido a daños, una interrupción,
alteración o fallos derivados de la dependencia de tecnologías. Hace menos de 15 días probablemente, no sé si fue de su conocimiento, pero Prosa, el gran switch transaccional de múltiples entidades financieras de aquí de México y de Centroamérica y Sudamérica, quiero imaginarme, presentó una falla, ¿están de acuerdo? Entonces, pues lo que pasó fue un riesgo tecnológico que se materializó y generó impacto, ¿sí? Así como hemos visto una serie de fallas en los aeropuertos, en empresas de tecnologías, ¿sí? Entonces, esos riesgos pues, difícilmente se pudieran materializar con ese impacto si previamente hubo un análisis muy particular o puntual. Entonces, vamos a entrar a lo que la norma llama principios. Todos estos principios son la base del estándar de la gestión de riesgos. El círculo tiene un centro donde dice que al momento de que los principios todos se integran de manera conjunta, pues se permite lograr la creación y protección del valor. ¿Cuál valor? ¿Qué es valor? Eso lo tendríamos que definir. Si valor es mitigar riesgos para crecer el negocio, si valor es mitigar riesgos para posicionarnos como marca en el mercado, porque estamos creciendo. Entonces ese valor se tiene que conceptualizar. Típicamente se puede conceptualizar si la empresa tiene una oferta de valor, es decir, un portafolio de productos o servicios, los cuales son los que le permitan establecer una competitividad en el mercado. Entonces, tenemos estos principios que son integrado, estructurado y exhaustiva, adaptada, inclusiva, dinámica, mejor información disponible, factores humanos y culturales y mejora continua. Entonces, quiere decir que la disciplina o la práctica de la gestión del riesgo, primero que nada, tiene que ser integrada. ¿Qué significa esto? Bueno, integrada significa que no sea una iniciativa de un área aislada, es decir, de una torre, de un departamento, ¿sí? Esto tiene que ser una parte integral de todas las actividades de la organización. Si bien en una empresa puede existir un área de administración de riesgos, un proceso de administración de riesgos, esto no debe de discriminar y debe de dispersarse a lo largo de la organización con sus respectivas particularidades. Una vez que ya la gestión del riesgo es integrada, debe de mantenerse estructurada y exhaustiva. Es decir, este enfoque estructurado y exhaustivo contribuye a los resultados coherentes y comparables del negocio. Por otro lado, debe de ser adaptada, es decir, este marco de referencia y el proceso se adaptan y deben ser proporcionales a los contextos tanto externos como internos de la empresa, relacionado con los objetivos, como el ejemplo que les puse de los servicios de alimentos en dos contextos distintos, ¿sí? Entonces, los contextos tienen mucho que ver, mucha relevancia. En dónde me muevo, quiénes son mis clientes, cuáles son los entornos, cuál es mi localidad, etc. Por otro lado, tiene que ser inclusiva, es decir, la participación apropiada y oportuna de las partes interesadas va a permitir que se considere su conocimiento, sus puntos de vista y percepciones. Esto va a permitir que haya una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada. Entonces, un punto importante aquí es, en una de las técnicas que nosotros comúnmente llamamos brainstorming o lluvia de ideas, es muy común que si alguien da una idea y el resto de los participantes se burla de esa idea o hace comentarios desafortunados relativos a esa idea, probablemente esa persona se inhiba y su reacción más normal sería, pues no vuelvo a participar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Estamos perdiendo una oportunidad de alguien que puede detectar algo. Entonces esto tiene que ser inclusivo. Tenemos que incluir el punto de vista y las percepciones de todos en la empresa. Por otro lado, la gestión del riesgo tiene que ser dinámica. Es decir, los riesgos pueden aparecer, pueden desaparecer o cambiar con los cambios del contexto externo e interno. Entonces, una gestión del riesgo tiene que tener la capacidad de anticipar, detectar, reconocer y responder a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Esto nos lleva entonces a que la misma gestión del riesgo pues esté integrada en el principio número 1 que estoy aquí alumbrando,
a lo largo de toda la organización, de manera tal que se puede estar detectando esa dinámica del negocio. Esa dinámica del negocio. Hoy en día los negocios se están llevando todo a los servicios en la nube, a la digitalización, algunos negocios se están metiendo al Internet de las cosas, otros se están subiendo al tren de la transformación digital. Entonces, la actividad del negocio es tan cambiante de manera tan rápida que la gestión de riesgos tiene que reaccionar de esa forma ágil para con esos movimientos cambiantes del negocio. Si hablamos de la década de los 70, 60, pues los negocios se podían mantener 10, 15 años sin ningún cambio trascendental hasta que hubiese un cambio de tecnología. Hoy en día, pues ustedes dense cuenta cuánto tiempo tardamos en migrar de la 4G a la 5G, ¿no? Es decir, en menos de 5 años probablemente ya vamos a estar en 5G. Entonces, la dinámica de los negocios hoy en día, del desarrollo tecnológico, del avance y la innovación, es tan rápida y tan corta en los periodos que los negocios necesitan tener mayor agilidad para afrontar esos cambios. Una gestión de riesgos en conjunto con una gestión de proyectos permiten que la empresa consolide esos cambios y que sea directamente proporcional a, de alguna manera, la agilidad que requiere también el mismo negocio. ¿Sí? Entonces, por otro lado, mejor información disponible. Todos queremos información. Nuestro miedo siempre es que la información que tenemos disponible a la mano no sea confiable. Y para ello, bueno, pues necesitamos previamente establecer mecanismos, ¿no? Pero bueno, las entradas a la gestión de riesgos se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. Esto quiere decir entonces que la gestión del riesgo va a tener en cuenta de manera explícita cualquier limitación e incertidumbre asociada con la información expectativas. La información que tenga como insumo la gestión del riesgo debe de ser oportuna, clara y disponible para todos aquellos que vayan a tomar ese insumo para hacer su diagnóstico. Entonces, si hablamos de un mundo de tecnologías o de procesos de negocio, pues tener un inventario de procesos actualizado, tener procedimientos documentados, tener evidencias documentadas, KPIs simétricas con sus distintas gráficas, históricos, desempeño. Toda esta información permite que la gestión de riesgos pueda tener un insumo, el cual le va a asociar valor para que pueda detectar distintos patrones de comportamiento, distintos comportamientos de los usuarios. Si hablamos incluso de tema antifraude, pues también, ¿no? Es un riesgo que haya fraudes en mi empresa y entonces yo debería detectar ciertos patrones o comportamientos en los procesos, en los flujos, en las reglas de negocio, en los controles que yo vaya a meter. Por otro lado, la parte de factor humano y cultural. En la medida que no estén implementados los autómatas en las empresas, pues el ser humano es un factor importante y relevante. Yo diría que el más importante. Entonces, el comportamiento humano y la cultura van a influir de manera considerable en todos los aspectos de la gestión de riesgo, en todos los niveles y capas. Lo que les decía al inicio, ¿no? La cultura del país se permea en la cultura empresarial. Tenemos mini Méxicos en las empresas. Entonces, esa cultura nos pasa factura, pues jamás vamos a lograr una iniciativa de esta índole. Y la mejora continua, pues es la gestión del riesgo, debe de estarse mejorando de manera constante para aprender de sus propias experiencias y plantearse el siguiente reto. ¿Vale? Estos son los principios rectores del estándar ISO 31000. Tendríamos que apegarnos a estos principios para asegurar que el despliegue de un enfoque de gestión de riesgos en nuestra empresa va a ser exitoso o va a incrementar la posibilidad o probabilidad de éxito en su adopción. El marco de referencia que plantea este estándar tiene las siguientes cláusulas: la parte de integración, diseño, implementación, valoración, mejora, liderazgo y compromiso. Entonces, este marco de referencia o su propósito es darles a ustedes una guía en cómo se debería de integrar la gestión de riesgo en todas sus actividades y funciones más relevantes. La eficacia de esto dependerá de gran manera de la integración y la capacidad de gobierno que tenga una empresa en la organización, incluyendo la capacidad de toma de decisiones. Es decir, tratar de implementar una gestión de riesgos en donde en la empresa, 1, no hay procedimientos documentados. 2, no hay una disciplina para
respetar políticas y procedimientos. 3, cada quien hace lo que quiere. 4, no hay métricas ni mediciones. 5, trabajamos apagando fuegos. Bajo ese contexto, ¿qué tan difícil sería implementar este estándar? Súper difícil. Entonces, cuando una empresa logra tener un modelo de gobierno donde haya reglas, lineamientos, donde haya un nivel de madurez de la empresa pegado a trabajar bajo procesos, se respeten ciertas líneas, haya líneas de comunicación bien definida, haya incluso reportes matriciales y haya procedimientos transversales, bueno, generar una adopción de este tipo puede facilitar debido a que la estructura ya está lista. Es como el tren bala, ¿no? ¿Qué va primero? Pues primero van las vías para que después el tren se monte y pueda llegar a su destino. Entonces, estas vías son toda esa base, ¿no? Cultural que se debe de implementar. Entonces, este desarrollo del marco implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo en toda la empresa. ¿Sí? En el medio nosotros vemos liderazgo y compromiso, ¿no? Esto quiere decir que esa alta dirección que siempre marca en los estándares ISO y cualquier otro órgano de gestión o de supervisión deberán asegurar que esta gestión del riesgo se integre en toda la organización. ¿Vale? Una vez que ya se asegura que todo está integrado, pues se pasa a la parte del diseño. Entonces, este diseño implica con entender el contexto de la empresa interno y externo, saber en dónde estoy posicionado, qué es lo que hace la empresa, si existe o no ya un enfoque a riesgos, ¿sí? La percepción de valor, cuáles son los detonantes claves de la empresa, la complejidad del negocio, las relaciones con los proveedores, los contratos, si hay visión, misión y valores, si esos valores están desplegados en el personal, si hay esquemas de gobierno, cuál es la cultura de la empresa, la estrategia. ¿Vale? Entonces se hace la articulación del compromiso con la gestión del riesgo. Esta articulación pues debería de verse reflejado en una política. ¿Vale? Y esa política debería de estarse comunicada. La implementación pues ya es el despliegue, ¿vale? Con un plan en donde yo voy a asegurarme que se va a capacitar al personal, se van a crear las campañas de concientización y se van a hacer los despliegues debidos para que haya un enfoque a la gestión de riesgos. Una adopción inicial implica que tú tengas un grupo de personas dedicadas para que ellos sean los especialistas y enseñen al resto con el método de identificar los riesgos. Conforme vaya avanzando el tiempo, cada uno de esos dueños de esos activos donde se detectaron los riesgos en toda la empresa, deberían de ellos asumir esa responsabilidad y realizar esos ejercicios de manera, pues, temporal, ¿no? Digamos, cada semestre o cada año. Y ya nada más el área esta inicial de gestión de riesgos sería un área de facility en donde proveería el método, incluso haría auditorías, ¿no? Para asegurar que se está respetando y siguiendo el proceso. La valoración implica valorar la eficacia del marco, de la gestión del riesgo. Perdón, voy a tomar agua. Entonces, esto nos lleva a que haya una medición de manera periódica del desempeño del marco. Y hay que determinar si permanece idóneo para apoyar el logro de los objetivos de la empresa. De lo contrario, pues se plantearía la mejora, ¿no? Acuérdense que la mejora continua tiene sus orígenes en Japón, ¿sí? Y todo esto por el doctor Edward Deming y Shewhart. Shewhart, mentor de Deming, se enferma cuando Japón lo invita a dar una ponencia sobre su enfoque de la mejora. Deming, ¿no? Discípulo de Shewhart, va a Japón, plantea el enfoque de la mejora continua y en Japón le compran tanto la idea que crean en la universidad una materia de la mejora, desarrollan un programa de radio, ¿no? Y crean una serie de iniciativas. Y hoy en día es el círculo de mejora continua el elemento de la calidad más relevante que utilizan sistemas ISO y en el número de frameworks que nosotros conocemos como ITIL, COVID, etcétera, para desarrollar sus modelos de mejora o hacer los despliegues o las implementaciones de mejora. Entonces, si pensábamos que estaba muerto, es como el mainframe, ¿no? Pensábamos que el mainframe iba a morir y hoy en día pues, es uno de los equipos más importantes de las empresas core, ¿no? Entonces, todo esto es el framework. Si ustedes particularmente
en algún momento conocen la norma, verán que cada uno de estos son las cláusulas que hacen las recomendaciones particulares, ¿no? Que debo de tener en mi empresa para poder hacer el despliegue característico. Una vez que ya nosotros tenemos el framework, de manera precisa, la norma nos ofrece, nos obsequia un proceso general que podemos tomar como referencia para llevar a cabo la gestión del riesgo, la evaluación y todo lo que conlleva. Entonces, el proceso tiene en los costados que debe de haber una comunicación y consulta y un seguimiento y revisión constante. De arriba hacia abajo viene el alcance, contexto y los criterios de riesgo. Acuérdense que los criterios de riesgo los define la alta dirección, no los definen los operadores, porque los directivos, los dueños de los riesgos son los que deciden el nivel. ¿Cuáles son los riesgos que más impacto, que más miedo me dan? ¿Cuáles son los que puedo sobrellevar porque mi empresa tiene las capacidades y competencias? Por otro lado, entonces, partimos este proceso en dos grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo y lo que tiene que ver con el tratamiento del riesgo. La evaluación del riesgo, entonces, es, primero identifico el riesgo. ¿Qué sí es un riesgo y qué no es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Acuérdense que un riesgo es una incertidumbre negativa que impacta objetivos y que se compone de efecto no deseado, vulnerabilidad y amenaza. ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Cuál es el evento de amenaza que se puede aprovechar de esa vulnerabilidad y generar un efecto no deseado? Someto esto a un análisis y me da una valoración. Mi análisis es probabilidad o posibilidad de que este evento se materialice versus el impacto que me generaría. Podemos tener distintas matrices de 3x3, de 4x4, de 5x5, como se pudieran configurar, o cualquier otro método, ¿no? Análisis de toma de decisión matemático del riesgo, por ejemplo. Y una vez que yo tengo este análisis, pues hago la valoración del riesgo, lo comparo contra los criterios que la alta dirección definió acá arriba y determino cuál debería de ser la mejor opción de tratamiento de este riesgo y hago mi plan de tratamientos que voy a monitorear, medir y controlar. Registro y hago un informe y entonces el resultado puede ser una matriz de riesgos y controles que me va a indicar todos los riesgos que detecté, todos los impactos a los que puedo ser susceptible, cuál es la posibilidad que se puede dar de ese riesgo o de ese evento, qué tengo hoy en día para controlarlo, el riesgo residual de lo que tengo. Si ese riesgo residual lo comparo contra los criterios y ya está en un parámetro de aceptable, entonces la opción de tratamiento es aceptable con sus respectivos procedimientos o procesos, y de todos aquellos riesgos que caigan en los umbrales de peligro, pues se tendría que evaluar si se baja la probabilidad o se baja el impacto para aún así reducir el nivel de riesgo y llevarlo hacia un umbral o un criterio que para la alta dirección sea algo sano y balanceado. Entonces es todo si se dan cuenta, si nos regresamos a la parte de tanto de los principios como del framework, cae en esa parte de la integración, ¿no? Es decir, no decido yo de manera aislada, lo hacemos en conjunto, dependiendo por los criterios. Entonces, en el mundo de riesgos, acuérdense que hay oportunidades y hay riesgos. El riesgo es una incertidumbre negativa, es decir, una amenaza, y la oportunidad es algo positivo, es decir, un evento que me puede dar una incertidumbre positiva. De alguna manera, estas dos van de la mano y todo framework de riesgos te dice, ¿sabes qué? Los riesgos hay que controlarlos, mitigarlos y las oportunidades hay que evaluar si las aprovechamos para medir cuál va a ser el valor de esta oportunidad. ¿Sí? Aquí es lo que les decía, ¿no? Las tendencias en la gestión del riesgo. Los diferentes tipos de gestión del riesgo. Este es un ejemplo, ¿no? Es una lista no exhaustiva. Hay gestión de riesgos de antiterrorismo que aplicaría para N número de empresas o países, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estos eventos mundiales de olimpiadas o mundiales de fútbol o maratones, se debe de hacer un análisis de riesgos antiterrorismo, ¿no? Para evitar que vaya a haber un atentado. El contexto del país, la situación, las circunstancias, una gestión de riesgo de fraude, ¿no? Que está muy de moda los fraudes, ¿no? En las empresas, sobre todo en las empresas que se dedican al sector turismo, ¿no?
se presta mucho para hacer fraudes. Gestión de riesgos sobre la seguridad de la información, ¿no? Es decir, todos estos activos que usan, procesan, resguardan, transfieren información crítica, pues evaluar qué tan bien están protegidos o qué tan mal o qué tan vulnerables son, qué tan expuestos. Gestión de riesgo de las tecnologías de la información, pues todo lo que tiene que ver ya con los procesos de TI, la gestión propia, gestión de riesgos legales y contractuales, multas, penalizaciones, ¿no? Evaluación de riesgos ambientales, ¿no? Está muy de moda esto por el nuevo gobierno que está entrando, ¿no? Y sus proyectos, gestión de riesgo en el propio proyecto, ¿no? Que el cliente no te pase la información o que uno se retrase o que no lleguen los insumos a tiempo. Gestión de riesgo estratégico, gobierno corporativo, riesgos financieros, riesgos de continuidad o desastres, riesgo reputacional, mercadotecnia basada en riesgo y gestión del riesgo operativo. Entonces, hay distintos enfoques o distintos tipos de la gestión del riesgo en las organizaciones. La ISO 31000 tiene la particularidad de que el proceso está diseñado para tener un enfoque universal. Y dependiendo si este es un riesgo financiero, si este es un riesgo operativo o si este es un riesgo antiterrorismo, etc. Entonces, esa es la particularidad que tiene la 31000. Es multidisciplinas, multiescenarios. Aquí ponen un ejemplo de cómo es la relación de los distintos riesgos. Por ejemplo, un riesgo de seguridad de la información, ¿no? Puede impactar a un riesgo de las TIs. Un riesgo de la TI puede ser por un riesgo de mala gestión, que se puede traducir a un riesgo operacional y que este riesgo operacional pues, nos puede conllevar hasta un riesgo de continuidad y hasta un riesgo financiero o reputacional. Entonces, una cadenita de impactos, dependencias entre los distintos riesgos. Fíjense bien, si ustedes compran literatura de gestión de riesgos, se compran un libro, lo leen, se van a la parte de referencias, compran las referencias, las leen, se van a la parte de referencias y el riesgo que corren es que los referencie al primer libro que ustedes compraron. ¿A qué voy con esto? No hay un enfoque universal hacia la gestión de riesgos. El enfoque universal pudiera ser un análisis estadístico o un análisis probabilístico o una teoría de decisiones matemáticas que incluye ya un análisis muy detallado con fórmulas matemáticas muy puristas. Sin embargo, estos frameworks están diseñados para que haya un proceso y una disciplina de cómo identificar los riesgos y darles un tratamiento. En la norma IEC 31010-2009, ustedes van a encontrar un catálogo de herramientas utilizadas para evaluar los riesgos. ¿Sí? El ejemplo es muy simple. En la primera columna que viene aquí, les van a poner una lista de todos los riesgos, de todas las herramientas y técnicas que se recomiendan y van a poner una codificación, ¿no? Totalmente aplicable, TA, no aplicable, NA y aplicable A. Y dependiendo de esto, aquí nosotros vamos a saber, de acuerdo al proceso de evaluación del riesgo, en qué etapa esta herramienta o técnica nos pudiera dar un apoyo, una ayuda. Por ejemplo, la primera dice lluvia de ideas. A ver, lluvia de ideas es una técnica que consiste en meter a un grupo de personas, lanzar una problemática, una situación, una pregunta y que cada una de esas personas tenga ideas relacionadas a esa pregunta de 1 a 5, de 1 a 10 ideas, ¿no? Y entonces hacemos una categoría de todas esas posibles ideas. Entonces, me ayudan a identificar riesgo totalmente aplicable, por supuesto. Me ayudan a hacer el análisis de tiempo en la consecuencia y probabilidad de nivel de riesgo, ya no me ayuda, no aplicable. Me ayuda a hacer una evaluación del riesgo, NA ya no me ayuda. Entonces, esta técnica solo me sirve para identificar el riesgo. Lo mismo la de entrevistas estructuradas o no estructuradas, lo mismo para la técnica Delphi, que no es más que por encuestas, ¿no? De manera virtual, remota, listas de verificación, lo mismo, análisis de peligros primarios, igual. Entonces, todo este catálogo, si ustedes lo leen,
y buscan en internet algún tutorial de cómo aplicar esta técnica, porque ese es otro de los tips que yo siempre recomiendo, ¿no? Ustedes pueden encontrar muchísima información gratuita en tutoriales en internet que les dicen cómo aplicar una técnica para un objetivo muy particular que ustedes tengan en mente. Entonces, es muy común que se pueda hacer esto. Yo les recomiendo que lo hagan como una buena práctica, sobre todo porque a veces leemos la teoría y hay técnicas muy detalladas, muy complejas, que al leerlos pues quedan muchas dudas. Entonces, para evitarnos la duda, nos vamos a un tutorial, revisamos un ejemplo en el tutorial y ya nos abre el panorama, ¿no? Entonces, no es un mandatorio utilizar todas las técnicas, ni tampoco porque utilice la más rimbombante voy a ser el mejor en la gestión de riesgos. No, es buscar cuál es la más alcanzable a mis posibilidades, a mis capacidades, a mis competencias organizacionales y empezar por algo, ¿sí? Entonces, aquí no hay que estresarnos, no hay que preocuparnos, nos van a poner muchísimas técnicas y herramientas, ¿sale? Entonces, aquí ponen otras que son técnicas de evaluación del riesgo, ¿no? Métodos de consulta, listas de verificación, relevancia de los factores que influyen, recursos y capacidad, bajo, naturaleza y grado de incertidumbre bajo y complejidad de esta técnica baja, ¿no? ¿Puede proporcionar salida cuantitativa? No, es una salida cualitativa, ¿no? ¿Sale? Análisis preliminar de riesgos, ¿cuántos recursos y capacidad se requiere? Pues bajo, ¿no? Naturaleza y grado de incertidumbre, pues es alta, complejidad media y puede proporcionar salida cuantitativa, no. Entonces, estas matrices, la verdad es que son bastante buenas, ayudan mucho cuando uno está iniciando la gestión del riesgo para saber cuáles de estas técnicas o herramientas son las más aptas o adecuadas para mí, ¿sale? Entonces, no nos sobreestresamos y nos tranquilizamos y decimos, ok, hay un catálogo y sobre eso yo la voy a aprender en algún momento. Ahora, fíjense bien, dependiendo de la industria en la que ustedes se encuentren, la pirámide de riesgos va a tener una vista u otra, inversa. Es decir, en este lado izquierdo dice, en organizaciones donde las consecuencias de su producto o servicio no son de un gran riesgo y por ello su pirámide toma la figura, ¿no? Los riesgos mayores están acá y son los menos. Los riesgos menos impactantes, que son los aceptables, se encuentran en la base y son los más. Pero si ponemos el ejemplo en la aviación o en la industria petrolera, pues la pirámide está a la inversa, ¿no? Los riesgos aceptables son los menos, los tolerables, y los no tolerables son los más, ¿no? Entonces me voy a preocupar por los no tolerables. Es decir, para ciertos entornos yo no voy a permitir que haya desviaciones en mis procedimientos porque me pueden generar un impacto y lo peor que puede suceder es pérdida humana, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la alimentación, en una línea de producción de alimentos de bebé, si un frasco se llega a romper en la línea de producción, pues seguramente la empresa no se hace pelotas y retira toda esa línea de producción, somete a limpieza la línea de producción y vuelve a echar otro tiraje. ¿Qué estoy evitando? Pues que un fragmentito se haya caído en otro vaso y entonces a una persona que lo va a adquirir, pues le salga ese fragmentito y le destroce por dentro el esófago. Entonces, esas desviaciones, esos riesgos en este tipo de entornos, pues son inaceptables, ¿no? No son tolerables y se tienen que establecer las medidas o las contingencias debidas. La valoración del riesgo tiene muchas formas, ¿sí? Entonces, tiene muchos enfoques. Es uno, donde la probabilidad debe de tener ciertos parámetros o atributos, frecuente, ocasional, remoto, improbable, extremadamente improbable, con un rango de valores, y también la gravedad o el impacto catastrófico, peligroso, mayor, menor, insignificante, una descripción de qué significa cada uno de estos criterios, y un valor o un rango. Habiendo tenido estas dos matrices, yo me voy a una matriz general donde cruzo probabilidad contra gravedad y determino los mapas de calor. Y digo, mira, los riesgos más críticos son estos, ¿no? 5A, 5B, 5C, estos rojos de aquí, este triangulito. ¿Por qué? Porque el impacto puede ser catastrófico y porque puede ser el riesgo frecuente. Porque es peligroso y porque puede ser frecuente. Porque es mayor y porque puede ser frecuente. Porque es ocasional, pero puede ser catastrófico. Porque es remoto, pero puede ser catastrófico. Entonces, este mapa
a mí me va a determinar en dónde cae mi riesgo. Entonces, si yo tengo un riesgo que cae en el cuadrante 5A, yo tendría que reducir la probabilidad hacia ocasional, remoto o improbable y bajar hasta 1 o 2A. Y si yo quisiera aún bajarlo más, ¿no? Pues me podría ir hasta 1E, que es insignificante, contra extremadamente improbable. Para reducir la probabilidad de un riesgo es el control que bloquea el evento de amenaza, y para reducir la gravedad del riesgo es reduciendo la dependencia del activo. Conclusiones que podemos llegar de esta presentación. Fíjense bien, la gestión de riesgos es una disciplina de todos, no solo del equipo de riesgos. Los riesgos no se compadecen, ahí están presentes, y si pensamos que no nos va a pasar, cuidado con ese pensamiento, tenemos que prevenirnos. Inicien con algo y váyanlo mejorando, no se estresen. Apóyense de técnicas y herramientas, no traten de inventar el hilo negro. Promuevan campañas de concientización entre el personal. Esto se tiene que crear como disciplina. Proceso, personas y método van primero, herramientas tecnológicas al final. Pueden haber muchas herramientas muy bonitas en el mercado, open source o licenciadas, pero primero definan ustedes el camino, el proceso, generen conciencia, y ya que tienen todo eso preparado, busquen el habilitador tecnológico que más les convenga. Casi todos ofrecen lo mismo, ¿no? Unos más, otros menos. Es como marca de ropa, de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por mi parte sería todo. Espero sus preguntas para tratar de darle respuestas. Amigo Jesús. 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 Aquí estoy, Ever, dame un segundito. Sí. Listo, amigo, dime. Para preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver. En el chat tengo una pregunta que dice, ¿cuáles son los riesgos de gobierno corporativo? Riesgos de gobierno corporativo. El gobierno corporativo dicta los lineamientos que se deben de seguir. Específicamente si hablamos de temas de auditoría, de continuidad del negocio, de seguridad de la información, del tema financiero. Entonces, yo creo que cualquiera de estos elementos pudieran ser o caer dentro de la cancha del riesgo de gobierno corporativo, principalmente el tema financiero. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que dice, bueno, les recuerdo a todos que pueden poner sus preguntas en la parte del chat o la sección de preguntas y respuestas, que es de donde las estamos leyendo. Ok, tenemos la siguiente pregunta. Esta dice, ¿puedes recomendarnos algún libro sencillo y no tan técnico sobre el control interno? Control interno. Híjole, es que hay un montón de literatura, pero sí, vamos a hacer algo. Tú tienes la lista de ellos, ¿verdad, Jesús? Es correcto. Entonces, más bien, si quieres post-mortem, yo les mando una bibliografía Sería fantástico. de los distintos materiales que les recomiendo por tema. ¿Sale? Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Y, ok, viene otra pregunta. ¿De qué manera se asocia la 31,000 con los riesgos de CMMI? Ok. A ver, vamos a ver. Bien, bien. El enfoque que tiene la parte de 31,000 es un enfoque general, ¿no? Es decir, la gran mayoría de los riesgos y los enfoques que se pudieran determinar son de alguna manera traslapables entre sí, ¿no? Por ejemplo,
yo he tenido la oportunidad de implementar CMMI, implementar Microsoft con 20,000, con 27,000 y con 9,001. Y entonces, cuando llegamos a la parte de gestión de riesgos, pues yo no me echo bolas, yo tomo 31,000 y defino un estándar universal para atacar el riesgo. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es en la parte del análisis el criterio de impacto contra el cual lo voy a comparar. ¿Sale? Entonces, son traslapables, no hay ningún problema, tienen una esencia muy similar y se pueden integrar en algún momento. Yo lo he hecho. Ok, gracias, Ever. Por el momento son las únicas preguntas que nos han llegado. Bien, a todos ustedes, en un par de días estaremos enviándoles la presentación, si no es que a la grabación de esta sesión. Ok, viene otra pregunta. ¿Podrían sugerir algún método o técnica para lograr la concientización del personal? Sí, miren, aquí en México podemos utilizar la técnica de si no duele, no se siente. Lo más común que hacemos primero es, desde la perspectiva de seguridad de la información, generarles conciencia con ingeniería social, ¿no? Es decir, enviar correos masivos, engañosos, donde ellos le den clic, abran el archivo, entonces se les hace la presentación y se les dice, mira, tú abriste este archivo, la política dice que no se debe de abrir, esto es un riesgo que debemos de evitar, ¿no? Porque es una manera más fácil y más rápida que tiene la empresa de hacerlo, porque es un push, ¿no? Yo mando todos los correos masivos, alcanzo todo el universo de la población y de ello saco las estadísticas y con estadística en mano ya puedo generar las campañas para que sean conscientes de que no lo deben de hacer y la importancia de gestionar riesgos, ¿no? Amigo. Amigo, perdóname. Silencié porque tengo aquí algo. Mira. eh, Preguntan, ¿puede repetir el tratamiento de riesgos a través de Meta? Ah, MTEA. sí, se mitiga, se elimina, se transfiere y se acepta. Muy bien. Viene una. Ok. Nos dicen que tienen duda en cuanto a matriz, donde se cruza la probabilidad con el impacto. Ajá. Y tú defines típicamente los niveles que quieres evaluar de la probabilidad, los distintos eventos posibles. Extremadamente improbable, improbable, remoto, ocasional y frecuente. Es como definir alto, medio, bajo, ¿sí? O muy probable, menos probable. Y acá tú defines la gravedad del riesgo igual en un esquema de medición, por ejemplo, catastrófico, peligroso, mayor, menor, insignificante. El acomodo que pones aquí puede ser variado. Esto ya lo vas a configurar tú dependiendo de qué nivel de riesgo es el que quieres aceptar y qué nivel de riesgo es el que no quieres aceptar. Por ejemplo, yo pudiera decir, para mí gravedad del riesgo mayor hasta remoto, pues pudiera ser igual 1. Entonces yo aquí pongo 1C, 1B y 1D, ¿no? Entonces, esto que está aquí en medio es configurable. Ustedes lo deberían de configurar dependiendo de cuál nivel de riesgo es el que están dispuestos a aceptar y cuál nivel de riesgo no están dispuestos a aceptar. ¿Cómo se configuran? Pues tomando unos 3, 4, 5 ejemplos de la vida real y sometiéndolo a esta evaluación. Muy bien. Ok. Nos escriben, ¿entienden que existe un desarrollo para riesgos en el caso de oportunidades? ¿En qué norma podría consultar alguna metodología para desarrollarlas? Esa no la entendí. A ver, dice, entiendo que existe todo un desarrollo para riesgos. Ajá. En el caso de oportunidades,
en qué Ah, modo ya, podía consultar alguna metodología para ya, ya. desarrollarlas. Este, en el libro hay unos ejemplos muy básicos en la parte de riesgos de la gestión de proyectos del PMI, del PMP. Son muy básicos para que tú puedas entender bien cómo se evalúan las oportunidades y cómo se deberían de tomar. Si quieres también yo puedo mandarles una referencia, Jesús, Ok, un ejemplo, ¿no? lo tomamos Ujú. dentro del correíto que podrías Sí, mandar. Ok. ajá. Viene otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre riesgos, protección de datos personales y lavado de dinero? Ok, la protección de datos personales es una ley Carla García. que te pide que asegures que los datos personales de terceros, ¿no? De usuarios finales, van a estar protegidos y te dice, ¿sabes qué? Primero identificas cuál es el inventario de información personal, el inventario de activos que usan, procesan, almacenan, transfieren esa información y utiliza una metodología de riesgos que en la ley te recomiendan una, ¿no? Que te invoca, creada por ellos, que es el BAA, que es muy similar a la 27005. Entonces, ahí sí te dice que apliques una metodología de riesgos para identificar cuáles son los riesgos de vulneración de la información. La parte de la prevención del lavado, pues también identificas todos los riesgos relativos a los posibles fraudes o escenarios, ¿no? De lavado, etcétera, y hasta de soborno, ¿no? Y la parte de, ¿qué otra me preguntaron? No, Jesús, ya se me olvidó. Hola amigo, voy a esta. Hola, ¿se pueden controlar los riesgos de servicio en la nube con personal que hace home office? Esa es muy buena pregunta. Home Office es muy similar al Bring Your Own Device, ¿no? Yo, Ever Viveros, llevo mi Bring Your Own Device a la empresa, pero pues la empresa no tiene certeza si yo tengo un contrato de mantenimiento de mi equipo, no tiene certeza si yo tengo encriptado mi equipo, o si no pasa mi tarjeta y se deja de pagar el antivirus y de repente yo llego y ya no tengo antivirus. Entonces, los servicios en la nube, pues básicamente tú contratas algo donde una persona va a estar trabajando de manera remota. Puedes crear sesiones seguras en donde ellos acceden y en una computadora virtual en tu entorno, donde de alguna manera no puedan descargar información, pero pues también trabajarían con su equipo móvil, donde pueden tomar fotos, grabar. Entonces, de alguna u otra forma, tienes que crear mucha conciencia y aplicar un control de screening para investigar bien a la persona que vas a dejar hacer home office. No todos deberían de hacer home office. Perdón amigo, una pregunta sencilla. ¿Qué relación tiene con la 9001, la ISO 9001-2015? Bastante. De hecho, la 9001-2015 ya profundizó que debe de haber una metodología de riesgos, un enfoque a riesgos. Entonces, sí, bastante se puede utilizar esta para cumplir con la 9001. Ok, otra pregunta también rápida. ¿Cómo saber que es un riesgo tolerable? Ah, ok. Normalmente las capacidades organizacionales se resumen en recursos y capacidades. El recurso es capital financiero que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, flujo de efectivo, posibilidades de créditos, alianzas estratégicas para tener capital también disponible. Entonces, si yo detecto un riesgo y ya definí que para controlarlo basta con hacer X movimiento en mi empresa y tengo todo el capital necesario para poder hacer esa adquisición, compra o renta, pues entonces digo, ok, acepto ese riesgo. O sea, yo tengo un capital de dinero suficiente para comprar o sustituirlo de manera inmediata y el impacto va a ser menor. Entonces, no me preocupo. Si se presenta, tengo el dinero, lo pago, lo repongo y listo. Se acabó. ¿Sí? Entonces, siempre es sobre las capacidades organizacionales. ¿Cuántas personas tengo? ¿Qué nivel de conocimiento tienen las personas? Si sigo procedimientos, si sigo procesos, qué tipo de proveedores tengo,
qué contratos tengo con los proveedores, son proveedores cumplidos o no, cuáles son mis herramientas, mis aplicativos, mi infraestructura, qué información, conocimiento cuento. Todas esas capacidades organizacionales son los que te van a permitir a ti decidir cuánto toleras o cuánto no toleras. Muy bien, amigo, gracias. Tenemos varias preguntas. Voy a darle lectura a las últimas 5. Y a todos los participantes les recomiendo que se pongan en contacto con sus ejecutivos, las personas que los invitaron a este webinar. Cada uno de ustedes seguramente tiene un ejecutivo asignado por la empresa en la que ustedes trabajan para que les den fecha de el curso que tengamos relacionado a esta norma ISO 31000 o hacia la parte de 31000 y 27005 relacionados a riesgos de tecnologías de la información. Una pregunta interesante, ¿cómo mides los riesgos de ciberseguridad utilizando los dashboards que generan las herramientas de ciberseguridad? Por ejemplo, los SIEM, Securonix, Splunk, etcétera. Normalmente en las herramientas, tú defines ciertos umbrales y la periodicidad o reproducibilidad de los eventos. Entonces, es un poquito más complicado establecer una medición más purista, más exacta, sobre todo por la complejidad a veces que tienen los que están monitoreando el riesgo, ¿no? Pero lo que yo he visto más común es que se definen los umbrales por tipo de frecuencia y el activo que se está impactando, y sobre eso ya determinan ellos cuál pudiera ser un nivel de riesgo al que se están enfrentando, ¿no? O incluso si detectan si es un tipo de ataque o comportamiento atípico. Uh-huh. Ok, nos preguntan, ¿hay algún formato donde pueda integrar todos los requisitos de varias normas? Un formato donde se pueda integrar todos los requisitos de varias normas, no, porque hay sistemas de gestión integrados no estándares, es decir, no hay un paquete A para este tipo de sistemas, paquete B. Entonces, lo que trató de hacer el anexo que homologó las cláusulas fue eso, ¿no? Que casi todas las cláusulas de los estándares hoy en día pues sean casi iguales. Entonces, no existe un formato comercial que lo puedas adquirir, ¿no? Lo tendrías que desarrollar. Aparte, dependerá del giro y la situación que tenga tu empresa, ¿no? Ajá, sí. Ok, bueno. A ver, voy a leer esta pregunta. Las oportunidades son acciones para mitigar los riesgos. ¿Estas las podemos tomar como acciones dentro del plan de tratamiento de riesgos o son cosas totalmente independientes? Son independientes las oportunidades, no presentan un riesgo negativo. Las oportunidades son positivas, es decir, un evento que se presenta que me genera una oportunidad. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo dinero porque me liquidaron, vamos a suponer, y tengo mucho dinero a la mano y estoy viendo dónde invertir mi dinero porque el riesgo es de que yo no consiga trabajo y me quede sin mi dinero. Entonces de repente anuncian que va a llegar la franquicia del NFL a México por 10 años o que se firmó un convenio por 15 años, en donde cada año se van a jugar aquí 20 partidos de la NFL. Y dices, ah, caray, pues esa es una oportunidad, puedo invertir en una pizzería o en un negocio que me asegure que cada partido yo voy a tener una venta de tanto. Entonces hago el análisis, hago la evaluación y determino si la inversión vale la pena o no, ya a través de un caso de negocio. Esas son las oportunidades, esos eventos positivos que se presentan y que yo los tendría que someter a una evaluación. Ok. Nos preguntan, ¿a qué tamaño de empresas es recomendable tener un departamento de riesgos? Bueno, no hay una regla que pudiéramos establecer. Para empresas micro, pues acuérdense que el todólogo es el que hace todo, pero pues ya estamos hablando que en empresas, a lo mejor pymes, ya se pudiera pensar establecer una función, ¿no? Más que un área, una función.
Las funciones son unidades autocontenidas que en el organigrama son virtuales y que están involucradas o compuestas por múltiples personas de distintas áreas o departamentos. Normalmente las funciones se utilizan para darle mayor empuje a algo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de una pyme ya deberías de tener una función que sea la encargada de hacer esto. Ojo, en empresas que tienen su estructura de gobierno y tienen un comité ejecutivo, ¿no? La parte de riesgos debe de formar parte de ese comité ejecutivo, ¿no? De ese consejo ejecutivo, consejo de administración. Entonces, es crítico esta función en cualquier tipo de empresas, ¿no? Muy bien, amigo. Voy a dar lectura a la última. El efecto no deseado, vulnerabilidad del riesgo, ¿cómo se analiza? Esa es la debilidad que tiene el riesgo, el activo, sobre el cual tú estás haciendo el análisis inherente. Es decir, es una debilidad que el activo tiene por ser activo, por su naturaleza. El papel, por ser papel, no resiste altas temperaturas, no resiste líquidos, particularmente el agua, y no resiste maltrato. Se arruga, se rompe fácilmente. Esa es una vulnerabilidad. Un equipo de cómputo, por su naturaleza, tiene una dependencia de la energía eléctrica, ¿sí? Tiene una dependencia del ser humano que lo utiliza, no se autoprocesa, no se autodirige. Y tiene una dependencia del cuidado del ser humano, es decir, si tú lo maltratas, pues se va a dañar, entonces depende del cuidado que tenga el ser humano. Son todas las debilidades inherentes al activo, al componente sobre el cual estás evaluando el riesgo. La vulnerabilidad de un proceso pues, es que esté mal diseñado o que no se siga. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias a todos. Vamos a dar por terminada la sesión. Estaremos en contacto a través de sus correos electrónicos. También si tienen alguna duda pueden acudir con sus ejecutivos de cuenta. Ever, muchísimas gracias por el apoyo. No, hombre, Que al tengas una contrario. excelente tarde. Que Muy estén bien buena tarde. todos. Hasta luego. Fue un placer. Hasta luego.